Buenas tardes, apreciados estudiantes de Macroeconomía, Grupo A de la Universidad Francisco de Paula Santander. Les habla su docente Juan Álvaro Picón Contreras y en este momento les voy a socializar los resultados del segundo previo que tuvieron la posibilidad de presentar el día martes 2 de junio del año 2020. Con ello, pues a través de esto podrán observar que pues, el previo fue presentado el 2 de junio. Pues el primer caso del señor Jaime Ramírez empezó el previo a las 8:05, lo finalizó a las 8:58, duró en el previo 52 minutos 57 segundos. Cada uno de los chulos verdes son aquellas respuestas que son acertadas y las que son las de los chulos rojos son las inacertadas. Este es un barrido general de cada una de las calificaciones que lograron obtener y todo el tiempo que lograron duraron contestando este previo. Pueden ver, cada uno de ellos es un grupo numeroso y ven cada una de las respuestas correctas o incorrectas que pudieron visualizar. Con ello, pues podemos ver que son 12 preguntas. También podemos dirigirnos a una parte donde nos van a dar las respuestas detalladas como tal, cuáles eran las que tenían que contestar correctamente para poder como comparar con aquellas que se pudieron haber equivocado. Vemos acá cada una de ellas, los estudiantes que tuvieron la posibilidad de contestar y ven cuáles eran las que tenían que contestar bien y cuáles eran las que tenían que contestar, pues las que contestaron de una manera distinta. Aquí podemos entonces empezar a observar que la señorita Ángela Quintero, igual que Mendoza y al igual que otras muchas, tuvieron una calificación alta de 5 puntos, la máxima nota, y podemos ver un ejemplo con la que en esta respuesta contestó la que era verdadera, igual que la anterior, venta de títulos de deuda por parte del Banco de la República, y la otra estudiante contestó disminución del gasto público por parte del gobierno nacional. Está contestando de una manera inacertada. La siguiente respuesta correcta era disminución de los impuestos por parte del gobierno nacional y contestó incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Y la siguiente, aumento del gasto público por parte del gobierno nacional, y se contestó incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Allí, por lo tanto, pues ya después de haber pasado pues esta parte donde observamos cuáles son las respuestas correctas y cuáles son las inacertadas, nos haría falta ver el cuestionario cómo es que estuvo desarrollado. Pues hay que advertir que pues el cuestionario, todos los estudiantes no tienen el mismo orden de las preguntas ni el mismo orden de las respuestas, de las opciones de respuesta, por cuanto la misma plataforma lo que hace es modificarlo. Pero sí, el orden de las 12 preguntas en el que están acá, sí es el que utilicé yo el momento en que confeccioné el previo y empecé a subir pregunta por pregunta y opción de respuesta por opción de respuesta al cuestionario como tal. Sí. Ahora, entonces vamos a mirar la revisión del intento para ver cuáles son las preguntas y respuestas que debió haber contestado y que lo hizo de una manera valedera. En este previo, la señorita Ángela Quintero, el cual fue lo que presentó el martes 2 de junio, empezó a las 8:09, terminó a las 9:01, duró 52 minutos con 46 segundos. La primera pregunta, ¿la política fiscal expansionista se da a partir de? La respuesta correcta es disminución de los impuestos por parte del gobierno nacional. Cuando se habla de política fiscal, entonces tenemos que tomar en cuenta que es exclusivamente del gobierno nacional, y en ellos pues ellos tienen dos herramientas, o la una es o los impuestos y la otra es el gasto público. Cuando es en torno a los impuestos, cuando sea para que sea una política fiscal expansionista, lo que tiene que es reducirse los impuestos, y por parte del gasto público lo que se hace es incrementar el gasto público. La pregunta número 2, la política monetaria expansionista se da a partir de, y la respuesta correcta es reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Ninguna de las otras opciones de respuesta,
eran acertadas. Aquí lo que se trató siempre en cada una de las 4 opciones es que habían 2 opciones que eran del Banco de la República y 2 opciones que eran del gobierno central. Entonces, de entrada, si ustedes podían identificar si era una política fiscal, tenían que identificar que era el gobierno, entonces ya sabían que tenían que estar entre esas 2 opciones de respuesta. Y ya, de acuerdo con el conocimiento que ustedes logran obtener, saben de esas cuál era la respuesta acertada. Entonces, acá por lo menos cuando es política monetaria, vemos que el Banco de la República lo que hace es reducción de las tasas de interés, pero también aparece una que es incremento de las tasas de interés. Eran opciones de respuestas que eran totalmente contrarias dentro de la política monetaria y usted teniendo el conocimiento podía contestar la que era la correcta. La pregunta número 3, la política monetaria contraccionista se da a partir de, ya tomando en cuenta con ello, incremento del encaje bancario por parte del Banco de la República, es la acertada. Inacertada, reducción del encaje bancario por Banco de la República, esa sería política monetaria expansiva. Ya las otras dos son políticas fiscales, una será expansiva y otra contraccionista. La pregunta número 4, la política monetaria expansionista se da a partir de, la respuesta correcta es compra de títulos de deuda por parte del Banco de la República. Si hubiera sido política monetaria contraccionista, la respuesta es, buscamos la otra que tiene que ver con el Banco de la República, que era la B, que es venta de títulos por parte del Banco de la República. Es totalmente lo contrario, mientras una compra, la otra vende. Entonces, y cuando es las otras del gobierno nacional tienen que ser con políticas fiscales. Entonces, mientras que una aumenta el gasto público, la otra disminuye el gasto público. Entonces, era un previo muy fácil de contestar siempre y cuando tuvieran los conocimientos claros en torno a estos 2 temas. La pregunta 5. La política fiscal está a cargo del gobierno nacional, para lo cual incrementa el gasto público. Ya sabemos, las otras opciones son totalmente incorrectas. La pregunta 6, la política monetaria contraccionista se da a partir de incremento de la tasa de interés por parte del Banco de la República. Es que el Banco de la República, al incrementar la tasa de interés, lo que va a hacer es desincentivar al inversionista, desincentivar al empresario, a la persona que vaya a pedir prestado dinero en los bancos comerciales, por cuanto las tasas de interés van a ser altas, entonces ellos no acudirían y por lo tanto no habría dinero circulando en la economía, por lo que sería una política monetaria contraccionista al disminuir lo que es la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero que debe estar circulando en la economía. La pregunta 7. La política fiscal expansionista se da a partir de el aumento del gasto público por parte del gobierno nacional. Cuando se disminuye el gasto público por parte del gobierno nacional, no sería expansionista, sería una política fiscal contraccionista. Y lo que tiene que ver con tasas de interés por parte del Banco de la República son parte de la política monetaria. La pregunta número 8. La política fiscal contraccionista se da a partir de, entonces, aumento de los impuestos por parte del gobierno nacional. Ya sabemos que la política fiscal es o aumento de los impuestos o disminución de los impuestos, o incremento del gasto público o disminución del gasto público. La pregunta número 9 venía dada por la política monetaria contraccionista se da a partir de, la respuesta es reducción del encaje bancario por parte del Banco de la República. Cuando el Banco de la República pues disminuye este encaje, ¿qué es lo que va a hacer? Los bancos comerciales van a tener la posibilidad de contar con más dinero. O sea, lo que pasa es que el encaje es una reserva y cuando se incrementa la reserva, lo que quiere decir es que los bancos, ese dinero que ellos poseen, no pueden destinarlo todo, sino tienen que guardarlo en el Banco de la República, y al guardarlo pues, va a impedir que esté circulando dentro de la economía. Entonces, cuando se reduce ese encaje bancario, los bancos comerciales van a contar con más dinero de ellos y van a ponerlo en circulación, y con tanto se va a incrementar lo que es la política monetaria, se va a expandir la cantidad de dinero que debe circular en la economía y pues se va a incrementar lo que es la oferta monetaria. La pregunta 10. La política monetaria contraccionista se da a partir de venta de títulos de deuda por parte del Banco de la República. El banco acá lo que desea es recoger del dinero que está circulando en la economía, y la manera que hace es vender los títulos de deuda. Al vender los títulos de deuda pues entregan unos títulos y lo que va a recibir a cambio es dinero. La pregunta número 11. La política fiscal contraccionista se da a partir de la disminución del gasto público por parte del gobierno nacional.
era la respuesta correcta. Y la última pregunta, que es la política monetaria está a cargo de Banco de la República, que se encarga de dar o quitar liquidez a la economía. Ninguna de las otras opciones era acertada. Un previo sencillo, 12 preguntas, lo contestaron muchos en corto tiempo, otros demoraron las 2 horas que estaban destinadas. Lo importante es que pues eran temas que quedaron claros durante la clase y pues es bueno que esto lo hayan manifestado como tal en su nota en cada uno de este segundo previo. Entonces les agradezco mucho por su atención. Recuerden que les habló su docente Juan Álvaro Picón Contreras, economista y abogado, docente catedrático de la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de Cúcuta. Muy buena tarde.